Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Un ratito vamos a preparar lo que tenemos que hacer hoy día en la clase. Básicamente hemos acabado la teoría del capítulo de trabajo y calor y nos faltan hacer algunos problemas de aplicación. Entonces nos vamos a ir abocando a eso. Para ello vamos a empezar a compartir las pantallas. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos compartiendo como son dos grupos de Meet, entonces hacemos poco a poco. Aunque no, tenemos que ir directo a la pantalla. Ya, vamos a ir a la pizarra directamente, ¿sí? ¿Dónde estoy? Perfecto, ahora sí. No estaba conectado con mi pizarra. Estos problemas ya los habíamos resuelto. ¿No es cierto? Y teníamos preparados otros. A ver, vamos viendo cuál nos faltaba. Estos ya están en su Classroom, ¿no? Ya hemos enviado ayer. Desde acá nos falta, ¿no? ¿Se recuerdan? Ayer habíamos resuelto esto, la última clase. Entonces vamos a empezar con nosotros. Perfecto. Dice, el conjunto cilindro-pistón que se muestra en la figura contiene 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius y 300 kilopascales. El resorte es lineal, de modo que cuando el agua se calienta, la presión llega a 3 megapascales y el volumen interno del conjunto sea de 0,1 metros al cubo. Determine la temperatura del agua en el estado final del proceso, así como el trabajo realizado por el agua, y construye el diagrama presión-volumen para el proceso descrito. Punto aparte. Bien, vamos a dejar el campo debajo de la figura para poder dibujar nuestro diagrama correspondiente, que nos piden, que es el diagrama presión, volumen, ¿sí? Y vamos a justificar todos los valores a utilizar en ese diagrama. Entonces comenzamos, como siempre hemos hecho, con todos nuestros problemas. Vemos el estado 1. La sustancia es agua. Entonces, ¿qué datos tengo? Me dice que la masa es 1 kilogramo. La temperatura 20 grados Celsius. Y la presión 300 kilopascales. Bien. Con estos datos yo no puedo determinar el título, ¿no es cierto? Entonces, con esta temperatura, me voy a la tabla y leo la presión de la tabla. La presión de la tabla correspondiente es 2,339 kilopascales. Entonces, decimos aquí, ¿cómo? P del dato es mayor que P de la tabla. O sea, las presiones, no estoy comparando las presiones. Entonces, asumimos líquido comprimido.
¿Qué hacemos cuando comprimimos líquido o cuando asumimos que es, o no es asumir, ¿no? La palabra no está bien empleada. Entonces, es líquido comprimido, ¿sí? Ahora sí, acá vamos a notar que cuando nos den líquido comprimido, siempre en todas las sustancias vamos a asumir líquido saturado, incluyendo la del agua, pese a que hay la tabla. Pero mejor si hacemos que es líquido saturado. Cometemos un error, sí, pero el error no es grosero. Por tanto, el título del estado 1 va a ser 0. Eso estoy asumiendo. Me voy a la tabla. Entonces, con la temperatura de 20 grados Celsius, voy a leer el volumen específico 1, que en mi tabla está como BL, ¿no? El título 0. Y eso sale. Metro al cubo sobre kilogramo. El volumen total 1 es la masa por el volumen específico 1. O sea, es 0,1 por 0,01002. O sea, el volumen total 1, no es 0,1, ¿no? La masa es 1, perdón. Estoy viendo chueco. Esto es 1. Sí, la masa es 1, no es 0,0. Entonces eso me va a dar el mismo volumen específico. Metros al cubo. Bien, esas son las propiedades de nuestro estado 1. Veamos qué pasa ahora con el estado 2 y luego vamos a graficar. Para el estado 2, me dice que el resorte, que cuando el agua se calienta, la presión alcanza 3 megapascales. Entonces la presión 2 va a ser 3000 kilopascales. El volumen total 2, 0,1 metros al cubo. Y nos pide que determinemos la temperatura. No nos olvidemos que es un sistema termodinámico, por eso la masa permanece constante. Entonces de ahí el volumen específico total 2 es el volumen total 2 sobre la masa. Esto es igual, 0,1 sobre 1. Es 0,1 metro al cubo sobre kilogramo. Ese es el volumen específico total 2. Veamos de tablas que podemos obtener para calcular el título del estado 2 y saber en qué fase nos encontramos. Entonces, el volumen específico de líquido saturado, el de vapor saturado. Entramos a la tabla en función de la presión, buscamos 3000. Y esto va a ser 0,01216. Y el otro valor, 0,06668. Bien. Tenemos las propiedades del estado 1 y estado 2 y vamos a calcular el título del estado 2. Para el título del estado 2, sabemos que tenemos el volumen específico total 2 y de tablas hemos obtenido líquido saturado y vapor saturado. Entonces, la fórmula para el título es la que tenemos proyectada, que va a ser igual a 0,1 menos el líquido saturado, 0,001, todo, no, estoy mal, 1216 es. 001216, no sé por qué estoy haciendo eso. Ahí, y ahora sí, 0,06668, ese está bien.
Y el título 2 nos da un valor de 1,5. ¿Qué significa? Que es agua como vapor sobrecalentado. Eso es. Entonces, de tabla de agua sobrecalentada, vamos a tener. ¿Con qué entramos? Entramos con presión y vamos a entrar con el volumen específico. O sea, vamos a entrar con la presión 3 o presión 2 de 3000, eso sí, kilopascales, y el volumen específico 2 de 0,1 metros al cubo sobre kilogramo. O sea, en los cuadritos donde hay 3000 kilopascales, voy a buscar este volumen específico. Y encontrando el volumen específico, voy a ver a qué temperatura le corresponde. Entonces veo 3000, aquí está 0,1, le va a corresponder a 450 grados Celsius. Entonces ya tenemos respondido el inciso A. Luego me dice, sí, dime. El volumen específico más cercano lo toma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no hay solo un valor, ¿no ve? Entonces el más cercano, pues eso es un poquito para apurarnos y no interpolar. Pero, y tampoco difiere mucho si te fijas. ¿Sí? Si interpolamos, estaría bien igual, Sí, ¿no? sí. Al interpolar vamos a sacar una temperatura bien parecida a esta que he anotado. Si quieres a modo de practicar, después interpolas. ¿Sí? Está bien, Ige. Perfecto. Ahora para el trabajo. En el trabajo es la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Como es una variación lineal uniforme, podría estar tentado a usar la ecuación de la línea recta, que hemos visto ya anteriormente cómo aplicar, ¿no es cierto? La ecuación de la línea recta. Pero también hay el método de áreas, y este método de áreas se hace cuando tenemos el diagrama presión-volumen. Entonces dibujemos el diagrama. Van a ver que tengo como dato un volumen 1, que está para una cierta presión 1. Presión 1 de 300 kilopascales, ¿sí? Ese es nuestro estado 1. Y nos dice que se amplía hasta una presión 2 de 3000 kilopascales. Y el volumen 2 hemos calculado. El volumen 2 es 0,1 metros al cubo. El volumen 1, estoy viendo aquí que vale 0,001002 metros al cubo. Entonces, voy a tener que acá está el estado 2. Y vamos a ver que nuestra variación, o sea, nuestro proceso, va a seguir esa función. Entonces, ¿qué es el trabajo? Es el área bajo la función. Estoy pintando esa área con verde. Todo esto va a ser el trabajo entre 1 y 2. Entonces, puedo usar la ecuación de la línea recta o bien puedo considerar lo que estoy haciendo en este momento.
el área bajo nuestra función. Para eso es que tenemos que conocer la trayectoria de nuestro proceso. Entonces aquí vamos a decir que esto va a representar el trabajo entre 1 y 2, esa área. Mejor así, así queda más claro. Entonces, por el método de áreas, ¿a qué va a ser igual? Es el área de un trapecio, ¿no? El trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a 1/2, la suma de las presiones, multiplicado por la diferencia de los volúmenes. Entonces, reemplazo datos. Es 1/2 de 3000 más 300, que multiplica a 0,1 menos 0,001002. Calculamos y tenemos el trabajo entre 1 y 2. Como ven, ese es el área del trapecio. El trabajo va a ser el área bajo la función y eso es lo que estamos calculando. Ese valor nos da. Esa es una forma de resolver. La otra es usando la ecuación de la línea recta, ¿no? Y vamos a ir entre los estados 1 y 2, pero sí se alarga un poquito más el problema. Mejor siempre es hacer por áreas, ¿sí? Bien, veamos otro problemita. Dice el problema. Aquí está. El conjunto cilindro-pistón mostrado en la figura contiene inicialmente 0,2 metros al cubo de dióxido de carbono a 300 kilopascal y 100 grados Celsius. Entonces, se adicionan pesos sobre el pistón, de modo tal que el gas se comprime siguiendo la relación P por V a la 1,2 igual constante, hasta que la temperatura alcance 200 grados Celsius. Determine el trabajo realizado en este proceso. Pero veamos. Lo primero que vamos a hacer acá para resolver, como si nosotros entramos a la tabla del dióxido de carbono, ¿dónde está mi tabla de dióxido de carbono? No estoy encontrando. En un minutito. Aquí está. Nosotros podemos apreciar que la tabla del dióxido de carbono, cuando tenemos como saturado, nos dice 31 grados Celsius, 31 grados Celsius, su punto crítico. Entonces, puedo apreciar que si tengo 100 grados Celsius, voy a estar en un estado supercrítico y va a ser dióxido de carbono sobrecalentado. Entonces, normalmente no tengo esos valores en mi tabla. ¿Qué es lo que hago? En el caso del dióxido hemos dicho que vamos a considerar al CO2 como gas ideal. Eso estoy haciendo porque con el valor de estado supercrítico no hay forma de que el dióxido tenga algo de líquido. Entonces voy a asemejar a que es un gas ideal. Y para esto tengo la ecuación P por V igual a M R T. Podemos asemejar el dióxido de carbono, el aire normalmente
y el nitrógeno cuando pasa a esta situación, ¿sí? Otras sustancias, no. Ahora, de la tabla A.5 se obtiene R para el CO2. Entonces, R para el CO2, de acuerdo a mi tabla, había sido 0,1889 kilojoule kilogramo grado Kelvin. Entonces, una vez que hemos definido esto, vemos el estado 1. ¿Qué pasa en nuestro proceso? Estado 1 es dióxido de carbono, la sustancia. ¿Qué datos iniciales tengo? Me dice que el volumen inicial es 0,2 metros al cubo. La presión 1, 300 kilopascales. La temperatura 1, 100 grados Celsius, pero como estoy diciendo que es gas ideal, llevamos a temperatura absoluta, 373 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, de la fórmula, despejo la masa, que es lo que no conozco. La masa va a ser presión 1 por volumen 1, R por T1. Esto es igual. 300 por el volumen total 1, 0,2. R, 0,1889. Y la temperatura, 373. O sea, que la masa va a ser igual a 0,85 kilogramos. Esa es la masa. Ahora, como dice que vamos a adicionar pesitos por encima y nos da esta relación, o sea, nos dice la relación P por V a la 1, 2 es igual constante. ¿Qué hemos dicho que era esto? Hemos dicho que esto es un proceso politrópico que se da con gases ideales y es un proceso asintótico. Entonces, de la ecuación P por V a la 1, 2 igual constante, yo he desarrollado en la teoría o la ecuación del trabajo, que decía que era igual a la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 sobre 1 menos n. Estoy viendo que n vale 1,2. ¿Qué otro dato tengo? Tengo todos los datos en el estado 1, es decir, conozco la presión 1 y conozco el volumen 1, ¿no es cierto? Me faltaría conocer la presión 2, volumen 2. Entonces, analizo el estado 2. En el estado 2, voy a tener la temperatura 2, que me dice la temperatura alcanza 200 grados Celsius. Más 273
473 grados Kelvin. ¿No es cierto? Cuando uso gas ideal, siempre la temperatura debe ser absoluta. Entonces, la ecuación me dice presión 2 por volumen 2 es igual a la masa, la constante y la temperatura 2. Necesito la relación presión 2, volumen 2. Entonces, mantengo la multiplicación y reemplazo los datos. Por ejemplo, la masa, 0,85. R, 0,1889. Y T, 473. Entonces, el valor de presión 2 por volumen 2 me va a dar el siguiente valor. A ver, calculamos. $75,95. Ya tengo esta multiplicación presión 2 volumen 2 para reemplazar en mi fórmula del trabajo. O sea, el trabajo entre 1 y 2 es igual. Presión 2 volumen 2, 75,95. Menos la presión 1 por el volumen 1, 300 por 0,2. Entre 1 menos n, 1 menos 1,2. O sea que el trabajo entre 1 y 2 será, me da negativo, menos 79,75. ¿Por qué es negativo? ¿Qué dicen? A ver, ¿por qué es negativo? Porque se está comprimiendo. Exacto, el volumen está disminuyendo. Al aumentar peso estamos generando fuerzas externas contra nuestro sistema. O sea, es el medio exterior el que está haciendo trabajo sobre el sistema y vamos a comprimir. Por eso nos da signo negativo. ¿Sí? Bien. Entonces, esa será la respuesta para este problema. Veamos otro problemita. El otro problema dice, considere el proceso compuesto por las siguientes operaciones. Inciso A, expansión de 0,1 metro al cubo a 0,2 metros al cubo. La presión constante es igual a 150 kilopascales. A ver, vamos a ir diagramando, de modo que leemos. Nos está dando una relación entre presión y volumen, ¿sí? Entonces dice, que tenemos una presión 1 igual a una presión 2, porque me dice que, que estamos yendo del estado 1 al 2 a presión constante. Y esa presión vale 150 kilopascales. Entonces, voy a ir desde el estado 1 hasta el estado 2. ¿Cómo? Me dice a presión constante. Entonces, ahorita vamos a poner la presión. Donde el volumen 1 vale 0,1 metro al cubo y el volumen 2, 0,2 metros al cubo. Entonces, la expansión viene aquí. Ese es mi proceso, entre 1 y 2. Luego dice, inciso B, expansión desde el estado final del inciso A hasta 0,4 metros al cubo, con la presión aumentando linealmente hasta alcanzar los 300 kilopascales. Vamos a asumir algo así.
volumen 3, 0,4 metros al cubo. Y la presión, tres, 300 kilopascales. Bien, eso es. Y ahí me dice, muestre el proceso en un diagrama presión-volumen, ya lo tenemos dibujado, y determine el trabajo realizado. Dos formas de resolver, ¿no? Primero por áreas, y luego consideramos la ecuación de la línea recta. A ver, ¿cómo podríamos ir resolviendo esto? Primero vamos a hacer por áreas. Método de áreas. Y luego vamos a hacer ecuación de línea recta para verificar y ustedes sepan aplicar los dos métodos, ¿no? Vamos a decir, acá con verdecito, la primera área rectangular. Y con anaranjadito, eso. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual al área 1. El trabajo entre 2 y 3 va a ser igual al área 2. El área 1 es un rectángulo y el área 2 es un trapecio. ¿Sí? Por lo que podemos decir, el trabajo total es el trabajo entre los estados 1 y 2 más el trabajo entre los estados 2 y 3. Entonces, ay, perdón, ¿qué he hecho? Aquí está. Área 1 más área 2, inicialmente. Entonces, el trabajo total es, ¿a qué es igual el área 1? Es el área de un rectángulo, base por altura. O sea, vamos a llamar 0 a la línea base y vamos a tener presión 1 menos presión 0. Por el volumen 2 menos el volumen 1. Más el área 2, y el área 2 es un medio de la suma de las presiones. En este caso, la presión 2 más la presión 3, multiplicado por la diferencia de los volúmenes. El volumen 3 menos el volumen 2. Esa es nuestra ecuación para el trabajo. Ahora reemplazo valores. Presión 1, 150 menos 0 por 0,2 menos 0,1 más un medio de 300 más 150 y los volúmenes 0,4 menos 0,2. Calculamos. Y tenemos un trabajo total de, el primero es 15, el segundo es 45. Entonces el trabajo va a ser 60 kilojoules. Esa es la forma de calcular el trabajo aplicando el método de áreas. Ahora, también puedo decir esto. El trabajo total es el trabajo entre 1 y 2
más el trabajo entre 2 y 3. Voy a decir que el trabajo entre 1 y 2 es a presión constante. ¿No ve? O sea, mi fórmula es la integral entre 1 y 2 de P por dV. Como P es constante, entonces el trabajo se vuelve presión por el volumen 2 menos el volumen 1. O sea que el trabajo entre 1 y 2 es igual. La presión 150. El volumen 2 es 0,2 menos 0,1. El trabajo entre 1 y 2, 15 kilojoules. Eso verifico con el resultado anterior y coincide, ¿no ve? Trabajo entre 1 y 2, 15 kilojoules. Ahora, el trabajo entre 2 y 3. Para el trabajo entre 2 y 3, voy a tener la integral entre 2 y 3 de presión por el diferencial de volumen. ¿Qué me dice el problema? Que hay una variación lineal. Entre 2 y 3. Entonces, si hay esa variación lineal, ¿qué tenemos que hacer? Considerar la ecuación de la línea recta. Se debe considerar la ecuación de la línea recta. Bien, consideremos. ¿Qué ecuación? Vamos a anotar así. Y menos Y1 va a ser igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1 por X menos X1. ¿Sí? Esa es la ecuación de la línea recta en forma general. Vemos nosotros qué sucede con nuestra relación en termodinámica. El eje Y es de la presión, entonces presión menos presión 1 es igual a presión 3 menos presión 2. Dividido entre el volumen 3 menos el volumen 2, que multiplica a el volumen menos el volumen 2. ¿Sí? Eso tengo en la adecuación a nuestro problema. Reemplazando valores, P menos 150 va a ser igual a 300 menos 150. Que divide a 0,4 menos 0,2. Y V menos 0,2. Entonces, hacemos cálculos y despejamos P. 300 menos 150 dividido entre 0,4 menos 0,2. A ver. Son 750. Tengo la pendiente por el volumen, me va a quedar 750V. Ahora multiplico 750
por 0,2. Eso es negativo. Menos 150 con más 150 se hace 0. Entonces, esta es la relación de la presión en función de volumen. Vamos a reemplazar en el trabajo entre 2 y 3. Entonces, el trabajo entre 2 y 3, la integral entre 2 y 3, P por dB va a ser la integral entre 2 y 3. En vez de P, 750 por B, por el diferencial de B. Eso es. Integramos. Será 750 por el volumen al cuadrado sobre 2, entre 2 y 3. ¿Esto qué me va a dar? El trabajo entre 2 y 3 no es entre 1 y 2. Entre 2 y 3 es 750 por el volumen 3 al cuadrado menos el volumen 2 al cuadrado entre 2. Sí, estoy sacando la división de 2 ahí. Reemplazo valores. 750 entre 2 por el volumen 3 al cuadrado, o sea, 0,4 al cuadrado, 0,2 al cuadrado. Y el trabajo entre 2 y 3 me da 45 kilojoules. O sea, igual que el trabajo 2 y 3 del caso anterior. Entonces, el trabajo total será 15 más 45 y el trabajo total será 60 kilojoules. Estamos sacando el mismo valor y estamos haciendo por otro método, ¿no? Los dos son válidos. Por eso ustedes pueden usar el método que deseen en un examen, ¿sí? Bien, muchachos. Aquí vamos a quedar hoy día, por favor. Vamos a continuar haciendo problemas el día miércoles y hasta ahí será nuestro capítulo. Y el jueves ya vamos a empezar a avanzar la primera ley, ¿sí? Bien, quedamos aquí. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. No se olviden que tienen tarea en Classroom, ¿no? Chao, chao. Inge, una consultita. Dime. Sobre la práctica en el ejercicio 2, la relación de presión igual a CB. El CB es el... ¿Qué significa el CB, Inge? Perdona. Por eso es una constante por el volumen. Ya, está bien. Pensé que era ¿Sí? el constante, otro valor. Está Pero bien, la gracias. unidad, te estás confundiendo con la unidad. P igual a CD. Sí, C es la constante y B el volumen. ¿Sí? ya, está bien. Gracias, Inge. Perfecto. Inge, Nos vemos. yo más tengo una pregunta. Dime. De fecha de examen, ¿vamos a hablar otro momento entonces? El miércoles. Tengo que calcular todavía cuántas clases más tenemos. Pero Ya. casi seguro que vamos a dar la primera semana de noviembre.